Bien, buenas tardes alumnos. Hoy día vamos a ver el estudio radiológico y patológico de la radiografía de tórax. O sea, el estudio de hoy día es radiografía de tórax. Bien, el objetivo de la clase, ¿no es cierto?, es estudiar lo que son las técnicas de la radiografía de tórax, de los factores técnicos de cómo se debe tomar la radiografía de tórax. Además, vamos a ver un estudio radiológico normal y patologías del tórax. Para empezar, vamos a decir, ¿no es cierto?, que el tórax está ubicado en la parte de la caja torácica, ¿ya? Y como generalidades, ¿no es cierto?, vamos a decir algunos aspectos generales acá de la radiografía de tórax, ¿ya? ¿Cierto? Respiramos unos 5 a 6 litros de aire por minuto. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Y este último debe dejar espacio para el corazón. Ustedes saben que el corazón está orientado siempre hacia el lado izquierdo, ¿ya? ¿Por qué se debe respirar por la nariz? ¿Por qué? Porque por su mayor recorrido el aire llega más caliente a los pulmones, ¿ya? Y de hecho así no nos resfriaríamos tan fácilmente. O sea, una persona que respira por la boca, prácticamente el aire puede llegar a los pulmones, pero llega frío. Y eso es mucho más un factor preponderante para hacer resfríos, ¿ya? La tos es un mecanismo de defensa, ¿cierto? Los movimientos automáticos que sirve para mantener libres y despejadas las vías aéreas, ¿ya? Aspectos técnicos de la radiografía de tórax. Primero vamos a estudiar cómo es la posición de cómo se debe tomar una radiografía. Tiene que tener una buena inspiración, ¿no es cierto? También vamos a estudiar cuáles son los factores técnicos para decir que está bien inspirada. Tiene que haber una rotación, que no esté rotada, o sea, tiene que estar simétrica, ¿no es cierto?, la posición del paciente. Y lo que es penetración tiene que ver con los factores de posición que yo aplico para obtener una buena radiografía de tórax. Esto se refiere al kilovoltio, el tiempo y el MA, ¿ya? La posición, importante, ¿no es cierto? La posición puede ser tomada en posición antero-posterior, digamos, desde adelante hacia atrás, o posterior-anterior, ¿ya? Lo más habitual, la mejor proyección es tomada en posterior-anterior, vale decir, el paciente apoya el pecho en la película, en la placa, y el rayo X ingresa por la parte de la espalda para poder generar esta imagen que se ve acá. Esto está, dice, la palabra PA significa posterior-anterior. Y en anteroposterior significa que el paciente está de frente mirando el tubo de rayos X y el rayo X ingresaría por la parte external y la parte de la espalda es la que se apoyaría entonces en la película. Esto es lo ideal. ¿Por qué es lo ideal? ¿Ya? El posterior anterior, nosotros tenemos que, en la radiografía tórax, tenemos que tener una mínima magnificación, sobre todo de las zonas del mediastino, que son las estructuras que están acá en el centro del tórax, ¿ya? Estas en posición posterior anterior, ejemplo, el tamaño cardíaco estaría prácticamente similar al tamaño real que tiene el corazón. Porque el corazón está ubicado inmediatamente por detrás del esternón. Entonces uno hace la siguiente pregunta. ¿El corazón dónde está más cerca? ¿De la parte anterior de la caja torácica o posterior? Está más cerca de la parte anterior de la caja torácica. Por lo tanto, nosotros al dejarlo en PA, estamos dejando el corazón cercano a la película o a la placa, ¿ya? En cambio, en anteroposterior, el corazón queda más alejado. Por eso que lo vemos nosotros aquí con un tamaño más grande. No significa que este paciente sea cardiópata, sino que puede ser el mismo paciente, pero uno está tomado en posterior anterior, que es un tamaño real del corazón, y en anteroposterior el tamaño está completamente alterado, ¿ya? Pero ¿por qué digo yo que es mejor en PA? O sea, en PA yo solamente puedo tomar en pacientes que vienen en forma ambulatoria, ¿no es cierto? De pie también tienen que ser tomados. Y estos pacientes en AP, ejemplo, cuando hay pacientes hospitalizados, yo tengo que estar tomándolos en cama, ¿ya? Entonces no se pueden tomar en posterior anterior y no se pueden poner de pie tampoco. Entonces la única posición correcta sería tomarlos en cama y eso obligatoriamente va a ser tomado en antero posterior, ¿ya? Bueno, lo otro, bueno, vamos a ver los factores técnicos, cuáles son las diferencias, ¿ya? Bueno, lo otro, la inspiración es que nosotros tenemos que tomar la radiografía con una inspiración máxima, vale decir, las instrucciones que se le da al paciente es tomar aire por la nariz y aguantar el aire en los pulmones. No se puede tomar sin aire, tiene que ser con inspiración máxima, ¿ya? Y eso me va a permitir nosotros ver más o menos alrededor de 6 7 arcos costales anteriores y más o menos unos 10 a 11 arcos costales posteriores. Aquí si nosotros contamos los arcos costales posteriores, este sería el 1, este sería el 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 y 11 arcos costales posteriores, ¿ya? Esa es la parte posterior que estamos viendo acá. Además se visualiza de mejor manera los ángulos costo-diafragmáticos. Estos ángulos costo-diafragmáticos también en una radiografía de tórax deben aparecer libres y obviamente no debe aparecer cortado en la imagen, ¿ya? Entonces eso es importante con respecto a la inspiración. Un tórax poco inspirado, sin inspiración, provocaría una imagen, una pseudoimagen patológica en realidad. No sirve una radiografía tomada con poco aire. Esto sería el error que se comete cuando el paciente está tomada con una expiración, o sea, el paciente obedeció mal las órdenes que se le dio, y en vez de inspirar, botó al aire y se genera esta imagen. Una imagen o una pseudo patología, ¿no es cierto? Eso significa una radiografía mal inspirada y esta se repite, ¿ya? Pero esta es la imagen que se ve, un corazón más grande, ¿no es cierto? Y una imagen de condensaciones ahí de tipo vascular, ¿ya? Con una mala inspiración el corazón suele verse más grande, ¿no es cierto? Las estructuras vasculares se agrupan, en este caso las estructuras vasculares se agrupan acá, pudiendo aparecer falsas opacidades simulando neumopatías, ¿ya? U otras patologías. Entonces también eso se repite. La rotación. La rotación significa que el paciente tiene que estar completamente simétrico, en el sentido, digamos, que esté apoyando el pecho completamente, los mismos bordes de la caja torácica derecha e izquierda tienen que estar apoyados dentro de la placa, ¿ya? El paciente tiene que estar mirando al frente y no mirar hacia los lados. No mirar hacia los lados porque eso va a generar una rotación en la parte superior, ¿ya? Para ver si el paciente está rotado o no, se debe identificar los bordes de las clavículas, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá las clavículas, con respecto a la relación que van a tener con las apófisis espinosas de la columna, ¿ya? Entonces, eso uno lo nota que sea simétrico, ¿ya? Los bordes de las clavículas deben estar equidistantes desde las apófisis espinosas de las vértebras dorsales, ¿ya? Entonces, tienen que estar equidistantes. Si están muy alteradas la distancia, significa que está asimétrico, ¿ya? La clavícula izquierda se observa a mayor distancia. Aquí en este caso, la clavícula izquierda se observa a mayor distancia que la derecha, y esto se repite, decíamos que tenemos que decir que hay que repetirlo por asimetría, ya en este caso porque está rotado. Penetración. Penetración tiene que ver con los factores de exposición. Los factores de exposición que se aplica en una radiografía son el kilovoltaje, el tiempo y el MA. Con respecto al kilovoltaje, nosotros acá ocupamos la máxima potencia de los equipos. Vale decir, en una radiografía torácica estamos tomando radiografías con 120 kilos, 120 kilovoltios o 125 kilovoltios más o menos, ese es el rango. Y un MA intermedio y un tiempo bajísimo. Los tiempos mínimos que se pueden utilizar en radiografía son tiempos depende del equipo, ¿no es cierto? De mediana potencia son de una centésima, ¿ya? 0,01 segundo, ¿ya? Si equipos trifásicos pueden ocuparse hasta milésimas de segundo, ¿ya? Pero de centésimos, hablando de centésimas, una centésima, 2 centésimas de segundo está bien, 3 centésimas de segundo está bien, ¿ya? La penetración es una radiografía distinta a una radiografía ósea, ¿ya? Esto es lo ideal de radiografía, puesto que en las radiografías óseas en general se ocupan kilovoltaje, ya hablamos en las clases anteriores, entre 40.000 voltios, o sea 40 kilovoltios, y más o menos una columna que es lo más grueso del cuerpo, una columna lateral, ocuparíamos 80 o 75 kilovoltios. Vale decir, nunca llegamos a 100, a 90 kilos, a 100 kilos en una radiografía de hueso. Pero en radiografía de tórax llegamos a ocupar estos factores altos, ¿ya? Porque aquí en la radiografía de tórax yo no quiero contraste en la radiografía. Lo que se requiere en la radiografía de tórax es una gran gama de grises. En realidad las gamas de grises de aquí son 4 nomás. Son la parte ósea, ¿no es cierto?, que es lo más radiopaco. La parte costal también radiopaco, ¿no es cierto? Vemos una parte aérea, vemos una zona vascular, mediastino, o sea, más o menos la mayor cantidad de grises que podamos visualizar nos interesa ver en la radiografía, ¿ya? De tórax, ¿ya? Entonces, los factores de exposición son eso. Ahora, una radiografía puede salir así, sobreexpuesta, normal o subexpuesta. Y estas son las características que tenemos que ver. La normalidad es que veamos todo el campo pulmonar desde los vértices, ¿no es cierto? Perdón, desde los ápices hasta los ángulos costodiafragmáticos. Ver trama vascular, eso interesa, ver trama vascular, ¿ya? Y se dice que una buena radiografía de tórax es la que me muestra por lo menos las primeras 3 vértebras dorsales con definición y las otras desaparecen. Prácticamente yo no quiero ver columna acá detrás del corazón. Para columna hay una radiografía, una técnica que se llama columna dorsal, que es una técnica distinta. Yo quiero ver pulmones, ¿ya? Esto, veo columna,
pero no veo trama vascular, por lo tanto se denomina sobreexpuesta y hay que repetirla, ¿ya? Y lo otro, lo contrario a lo sobreexpuesto es subexpuesto, vale decir, veo mucha trama vascular acá, pero aquí desaparece a nivel, digamos, bajo del pulmón, no alcanzo a visualizar el campo pulmonar, por lo tanto me falta técnica y esto está subexpuesto, ¿ya? Densidades. Ahí tenemos el aire, ya vimos en las clases anteriores, todo lo que es radiolúcido, el aire es radiolúcido, ¿no es cierto? La radiación pasa a través del aire y prácticamente atraviesa toda la estructura que tenga aire y el rayo X va a llegar prácticamente con casi todo su porcentaje de radiación a la placa, ¿ya? El tejido blando, gris, eso que se ve acá en los músculos, ¿no es cierto? El tejido blando gris, puede haber grasa también, ¿no es cierto? Ese tejido absorbe algo de radiación, ¿ya? Y después tenemos el radio opaco, que es el hueso, ya dije, el hueso aquí, la radiación, el mismo hueso absorbe radiación y esa radiación no llega tanta radiación hacia la película. O sea, donde llega más radiación, a donde hay aire, donde llega menos radiación a la película, es donde hay hueso porque queda absorbida la radiación en el hueso. El corazón, a pesar de no ser hueso, como aplicamos factores de exposición distintos a una radiografía de hueso, el corazón queda completamente opaco en esta técnica, en una técnica especial que es la radiografía de tórax, ¿ya? Aspectos del paciente de una radiografía de tórax. Un tórax bien inspirado me indica que la sexta costilla, o sea, se puede ver hasta la parte diafragmática, ¿no es cierto? Además contaremos un mínimo 6 a 7 arcos costales anteriores para poder decir que está bien inspirado, ¿ya? Los senos costofrénicos deben estar libres y tener forma afilada, ¿ya? Los senos costofrénicos, ¿cierto? Que es este y este, deben ser libres y deben verse en la placa, ¿ya? Y tienen que tener esa forma, ¿ya? Siempre tienen una forma afilada, ¿no es cierto? Como ángulo, ¿ya? O senos, ángulos o senos. La tráquea y los bronquios deben estar centrados respecto al conjunto, ¿ya? Las escápulas deben estar fuera de los campos pulmonares. Vamos a repasar, ¿no es cierto? Las escápulas están ahí, deberían de aparecer fuera de los campos pulmonares, fuera, porque cualquier alteración, cualquier pared del borde de la escápula pueden esconder, ¿no es cierto? Sumando a los arcos costales se pueden esconder algunas lesiones netamente pulmonares. Después tenemos la placa debe estar centrada, ¿no es cierto? Las clavículas están centradas con respecto a las apófisis espinosas, o sea, no debe estar rotada la imagen, tiene que estar completamente simétrica, ¿ya? Las apófisis espinosas deben verse distantes a las articulaciones esternoclaviculares, confirmando lo anterior, ¿no es cierto? Que es simétrica, ¿no es cierto? Y se debe visualizar desde la cervical hasta el ángulo costodiafragmático, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Es importante que ojalá aparezca la séptima vértebra cervical, porque para descartar también algunas veces presencias de costillas cervicales, que es la presencia de las apófisis transversas de la columna cervical, que pueden estar, digamos, presentarse no como apófisis transversas, sino como costillas, ¿ya? Entonces es una variante anatómica que podemos encontrarle, por eso debe aparecer siempre la séptima cervical. Características del tórax. El tórax es una parte superior del tronco situada entre el cuello y el abdomen, ¿no es cierto? Y la anatomía radiográfica del tórax se divide en tres secciones, que es el tórax propiamente tal, ¿ya? Se compone en la parte del sistema respiratorio propiamente tal, y lo que es el tórax óseo, ¿ya? Y lo que está acá en el centro, en el medio, que se le denomina mediastino, ¿ya? Que está acá en el centro, ¿ya? Tórax óseo en la parte del sistema esquelético que conforma una estructura ¿no es cierto?, que intervienen en la respiración, la expresión de todas las costillas que están presentes en la parte ósea, está la columna dorsal, ¿ya? Y el esternón que está por la parte anterior, ¿ya? La parte anterior está el esternón, en la parte superior está formado por las clavículas que se conectan con el esternón, con las 12 escápulas y los 12 pares de costillas que circundan el tórax y las 12 vértebras torácicas en la parte posterior. Aparato respiratorio. La respiración consiste en el intercambio de gases entre el aire y el torrente sanguíneo, ¿ya? Ustedes saben que la función principal es el recambio gaseoso que se produce en la parte alveolar, acá, ¿ya? Las cuatro divisiones generales del sistema respiratorio son la faringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Nosotros en la radiografía lo que vemos más que nada la tráquea, ¿no es cierto? Los bronquios principal derecho e izquierdo y todos los bronquios segmentarios, ¿no es cierto?
Y después la parte distal ya es microscópica, la parte alveolar no se visualiza, por lo tanto sabemos que están presentes en 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 la parte pulmonar, pero nosotros logramos ver las partes más grandes del pulmón, que son los bronquios fuentes, los bronquios principales, los bronquios lobares y los bronquios segmentarios. Parte del sistema respiratorio está en la parte alta, la vía respiratoria alta, pero vuelvo a insistir, la radiografía tórax nos muestra la tráquea, la zona de la división que es la carina, el bronquio principal, ¿no es cierto? O bronquio principal, están los bronquios lobares, ¿ya? El lado el derecho tiene 3 bronquios lobares y el izquierdo 2, ¿ya? Y después están en la parte más distal los bronquios segmentarios. Pulmones, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿ya? Aquí el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Hay una superposición de imagen, esta es una vista lateral donde se proyectan los lóbulos superior, medio e inferior. El medio igual llega a la parte inferior, en la parte diafragmática, no confundir con el lóbulo inferior que también llega a la parte diafragmática pero está ubicado en la parte más posterior, ¿ya? El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿ya? Tiene una cisura mayor, que es la que divide los 2 lóbulos, superior e inferior. El mediastino, ¿cierto? Se denomina la porción medial de la cavidad torácica, situada entre los pulmones, ¿no es cierto? Las 4 estructuras radiográficamente importantes localizadas en el mediastino son los siguientes. Uno, el timo, que en realidad es detrás del esternón, lo que se visualiza solamente es un vestigio, por lo tanto, en condiciones normales el timo nosotros no lo visualizamos en pacientes adultos, ¿ya? El timo sí se visualiza en niños, en las guaguas recién nacidas, ¿ya? Recién nacidos tienen un tamaño más grande y a medida que va creciendo el timo desaparece prácticamente detrás del esternón, ¿ya? El corazón, siempre visible, más orientado hacia el lado izquierdo. Los grandes vasos son la aorta ascendente, el callo aórtico, la aorta descendente, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos las arterias pulmonares, la arteria del tronco principal, arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿ya? Las venas pulmonares que están por detrás, ¿no es cierto? En la parte baja, ¿ya? La vena cava superior e inferior, que son los grandes vasos que están componiendo esta zona del mediastino. Y lo otro que siempre está presente pero no se ve en la radiografía es el esófago, ¿ya? Que está delante de la columna dorsal, por detrás de todo lo que nombré recientemente. Mediastino, todo lo que está en el centro, en el medio, ¿ya? Ya les nombré todo, ¿no es cierto? El corazón, los grandes vasos, parte del timo que está detrás del esternón, el esófago, ¿ya? También corresponde al mediastino la tráquea, que no lo nombré, ¿no es cierto? Que es la vía aérea que está acá, ¿no es cierto? Y también el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Tener en consideración que estos bordes que se nombran acá, ¿no es cierto? Esto corresponde a la aorta, ¿ya? La arteria subclavia que está pasando por ahí, pero casi nunca se ve en la radiografía, ¿ya? Y esta zona que es importante que se llama hilo pulmonar. Y en el hilo pulmonar está la entrada y salida de grandes vasos, ¿ya? Contorno al mediastino derecho, ahí tenemos el tronco venoso, ahí está el átrio derecho, ¿no es cierto? Y el hilo pulmonar. El hilo pulmonar es esta zona central que se ve aquí, ¿ya? Entonces el hilo pulmonar corresponde al punto donde las estructuras bronquiales salen desde el mediastino y ingresan al mediastino, ¿ya? Entonces esta zona se ve así siempre en la radiografía, más densa, ¿no es cierto? Más opaca, y cuesta visualizar si es que hay patología o no hay patología, porque si está muy engrosado el mediastino, o sea, el hilo pulmonar, se puede decir que está patológico, ¿ya? Pero a veces son sumación de imágenes de estructuras vasculares que se suman una atrás de los otros. Recordar que esta es una imagen en 2 dimensiones de una estructura que es tridimensional, por lo tanto las zonas, los grandes vasos se pueden sumar acá, pero cuando aparecen así en duda si es patológico o no, eso se debe descartar, ¿no es cierto? Para descartar una patología, hacer un escáner de tórax, ¿ya? El escáner de tórax siempre es un complemento para todas las imágenes dudosas que tenemos en la radiografía de tórax, ¿ya? El tórax, PA, la anatomía ósea. Hay que entender también que la parte ósea, que son las 12 costillas, las clavículas, la columna dorsal, ¿no es cierto? Y todas las costillas que están presentes acá. Hay una zona anterior que es cartilaginosa. Esto que está en amarillo es cartílago. Y esto en la radiografía no se visualiza, ¿ya? El cartílago ya lo dijimos en las clases anteriores.
el rayo X penetra esta zona y pasa a ser radiolúcida prácticamente, ¿ya? Salvo que los cartílagos estén calcificados, que puede ocurrir, ¿ya? Los pacientes de edad avanzada, por lo general, estos cartílagos se calcifican y los vamos a poder visualizar en una radiografía. Posición del paciente, ahí está la posición, ahí está el tubo rayos X, el operador, el paciente se ubica en posterior anterior, el rayo ingresa por la espalda, el corazón y el esternón están apoyados en la película que estaría acá, ¿no es cierto?, en este componente, bien simétrico, mirándose adelante, con su respectiva protección gonádica y una colimación acorde al tamaño de la caja torácica. No puede ser más grande la colimación, siempre hay que entender y cuidar lo que es la radioprotección del paciente, ¿ya? Esta es una radiografía normal, aquí están los puntos anatómicos, tienen 1 hasta 32 puntos anatómicos, ¿ya? Entender que la caja torácica, el pulmón está dentro entre el cuello y el abdomen. Lo que divide el tórax y el abdomen es el músculo diafragmático, que estaría presente acá. Como es músculo, no se visualiza, solamente podemos decir que está acá presente, ¿ya? Un músculo que separa, ¿no es cierto?, la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿ya? También tenemos músculo diafragmático acá. Y debajo de ese músculo acá vemos aire, ¿no es cierto? Generalmente en la parte izquierda siempre tenemos en la parte más periférica el ángulo esplénico, no sé, perdón, sí, el ángulo esplénico del colon. Y en la parte más central a veces se alcanza a visualizar la burbuja gástrica, específicamente el fondo del estómago, ¿ya? Recordad que la radiografía debe ser tomada de pie, por eso que los gases por gravedad se van hacia la parte superior, ¿ya? Torre lateral, esta es la posición de que se toma el torre lateral, los brazos van arriba, los brazos no pueden ir abajo, ¿no es cierto?, de ninguna manera, porque generaría artefactos o densidades que están en los huesos del brazo estarían sumadas encima de la caja torácica. Siempre los brazos van arriba, desproyectados del pulmón, ¿ya? Esta es la posición y esta es la visualización de la caja torácica, ¿ya? El corazón está ubicado hacia anterior, está prácticamente atrás del esternón, en la parte baja. Estos son los diafragmas ahora derecho e izquierdo superpuestos. Vemos que en los campos pulmonares entre el esternón y el corazón hay aire, ¿no es cierto? Aire del lado pulmón derecho más aire del pulmón izquierdo crean una imagen más radiolúcida, porque mientras más aire hay, el rayo X penetra más fácil esa parte aérea, ¿no es cierto?, y lo deja más transparente. Lo mismo va a pasar por el espacio retrocardíaco, que es más transparente también, ¿ya? Entonces, esos son por la sumación de aire que está desde el pulmón derecho e izquierdo. Como no hay estructuras gruesas que obstaculicen esta zona, siempre aparecen más radiolúcidas. Obvio que si aparecen imágenes radiopacas en este sector, serían ya patológicas. Resultados anormales, ¿no es cierto?, en una radiografía toral. Si aparecen alteraciones en los pulmones. Los pulmones, ya los vimos, siempre son transparentes. Si aparecen imágenes radiopacas dentro de los pulmones, es patología, ¿cierto? Si aparecen alteraciones en las siluetas o tamaños cardíacos. Los tamaños cardíacos, lo que vimos recién, es normal. Si están muy grandes los tamaños cardíacos, decimos que es una cardiopatía. Alteración de las paredes torácicas. Las paredes torácicas deben estar, digamos, formadas por costillas que si no hay una escoliosis, si hay escoliosis, podría aparecer una alteración de la pared torácica, ¿no es cierto?, una asimetría por escoliosis. Entonces, también sería patológico, ¿ya? Alteración del diafragma. El diafragma también ya lo visualizamos, es un fino músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces, el diafragma indemne debe dar signos de normalidad. Si aparece algo extraño en el diafragma, podemos decir que es una patología, es un diafragma patológico o una radiografía patológica también. Problemas que se pueden apreciar en el mediastino. El mediastino también tiene su forma normal, y cualquier forma atípica, ¿no es cierto?, va a generar también una patología del mediastinal, o sea, en este caso una patología del tórax. Se aparecen alteraciones en los campos pulmonares. Lo primero, ¿ya? Los campos pulmonares, ya dije, están siempre llenos de aire. Aquí demuestro un gráfico, a veces pueden estar ocupados por algunos bulas, unas cavernas, ¿no es cierto?, o bulas. Pueden estar opacificados por algunos nódulos también, ¿no es cierto? Cualquier alteración que marque anormalidad nos va a indicar patología, ¿ya? La primera patología que podemos estudiar nosotros, o sea, no es patología, en realidad es una alteración que se llama atelectasia, ¿ya? Atelectasia no lo van a encontrar ustedes como patología, sino que como una alteración momentánea o crónica,
pero lo más probable es que siempre sea por un momento solamente. ¿Ya? La atelectasia, que lo que es la disminución del volumen pulmonar. Acá hay que agregar, alumnos, que es la disminución del volumen de un pulmón, puede ser la disminución de un volumen de un lóbulo o la disminución de un volumen de un segmento o de varios segmentos. Vale decir, cualquiera de los elementos que puedan estar disminuidos de tamaño, ya sea del pulmón, ya sea de un segmento, de dos segmentos, de un lóbulo, van a significar, o se va a definir como atelectasia. ¿Ya? Es la disminución de eso, ¿no? Se debe a la restricción de la vía aérea. Ya el aire que llega al pulmón llega por un bronquio, ¿no es cierto? Se puede obstruir ese bronquio por varios factores, ¿no es cierto? ¿Ya? Y generar una atelectasia. ¿Ya? Eh, También otro ejemplo es por la pérdida de surfactante, eso sea en los recién nacidos, es una sustancia que está, que es la última sustancia que se forma al nacer los bebés, ¿no es cierto? Que se llama el surfactante, y eso también puede generar atelectasias, que es una sustancia que impide el colapso de los alvéolos. ¿Ya? Atelectasia, acá tenemos el ejemplo de una atelectasia pulmonar. Esa sí es una atelectasia de volumen pulmonar total. ¿Qué pasó acá? Hay un pulmón colapsado, y el pulmón colapsado se le denomina atelectasia. La presencia de aire entre los pulmones, eso lo vamos a ver más adelante, se llama neumotórax. Acá hay dos patologías, o sea, en resumidas cuentas hay un neumotórax y aire entre las pleuras, y atelectasia pulmonar total, ¿no es cierto?, que es como se define la atelectasia. Entonces, aquí en este ejemplo, lo que está colapsado, también se llama colapso, ¿no es cierto?, o disminución del volumen, deben ser uno o dos segmentos. ¿Ya? Esos segmentos no tienen aire, por lo tanto, lo que se colapsó es el segmento solamente. Y el signo radiológico importante es que cuando hay una lesión atelectásica, siempre las estructuras vecinas a ellas, en este caso el mediastino, se acercan a la lesión. Eso es característico de una atelectasia. Produce una retracción, ¿ya? Y aquí la tráquea, ustedes la ven que se acerca a la zona de la lesión. ¿Ya? Esto se puede tener un tratamiento simplemente de aireación, de ventilación, con ejercicios kinésicos, y esto se puede resolver, ¿no es cierto? Puede nuevamente entrarle aire a los segmentos y volver a su estado normal. Luego, sobre el derecho, presenta una importante disminución del volumen. Derrame pleural. Derrame pleural, como la palabra dice, derrame líquido, ¿no es cierto?, entre las pleuras. Hay que entender que en los pulmones tenemos pleuras, una pleura visceral que está en contacto con el pulmón, y una pleura parietal que está en contacto con los arcos costales. ¿Ya? Ese es un espacio virtual, está presente, pero en las condiciones normales no se ve. ¿Ya? Está presente, pero en condiciones normales no lo vamos a ver. ¿Ya? Que es lo que se llama el espacio pleural. Hay unas presiones ahí negativas, ¿no es cierto? Y nosotros respiramos estas membranas o estas pleuras, ¿ya? Si nosotros inspiramos, esto se desplaza, ¿no es cierto? Se desplaza, nosotros expiramos, se desplazan. Un juego todos los días prácticamente, a qué hora se están deslizando una de las dos pleuras. ¿Ya? Pero cuando estas pleuras segregan mayor cantidad de líquido, por defensa a veces, ¿no es cierto?, vamos a tener ¿qué pasa? Y si al paciente lo tomamos de pie, el líquido va a tender a irse por gravedad hacia la parte inferior. ¿Y qué es lo que pasa? Va a opacificar el ángulo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el derrame pleural, es una acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. También se le conoce como pleuresía o síndrome de interposición líquida. O sea, esto para nosotros es presencia de líquido en este espacio pleural. Si tomamos al paciente de pie, el líquido se va a ir hacia la parte inferior por gravedad. ¿Ya? Por lo tanto, condición importante entonces las radiografías tomarlas de pie. ¿Ya? Puesto que si lo tomamos en decúbito, esto no podría estar presente. Y el paciente se podría mandar a la casa y se va a ir con una patología para la casa. La idea es tomar siempre la radiografía de pie. ¿Ya? Entonces, este es el líquido, está en el espacio pleural. ¿Cuál es el signo radiológico patológico? Que se pierde el ángulo. El ángulo costodiafragmático, perdón, acá. El ángulo costodiafragmático derecho está presente y el ángulo costodiafragmático izquierdo está ausente. ¿Por qué? Por líquido que está en el centro. Ahora, estos derrames pueden ser de bastante cuantía. Este es menor. Puede estar acá, puede estar en la mitad del pulmón, como puede estar con el pulmón completo lleno de líquido. ¿Ya? Las causas son diversas. No le puedo nombrar, algunas son infecciosas, ¿no es cierto? Algunas son tumorales,
o razón por TBC. Hay múltiples causas que pueden ocasionar un derrame pleural. ¿Ya? La presencia de líquido en el espacio pleural indica la ausencia del ángulo costodiafragmático. Y puede ser el derecho o el izquierdo. Si en la anterior no estaba comprometido el pulmón, ¿ya? Porque el pulmón está sano acá, se ve por lo menos sano, lo que está comprometido es el espacio pleural solamente, ¿ya? El espacio pleural con líquido. En cambio, en esta otra patología, están comprometidos los pulmones. Acá es netamente una enfermedad pulmonar, del parénquima, ¿ya? Edema pulmonar. Edema pulmonar es una acumulación anormal de líquido, pero ¿dónde? En los pulmones. El anterior era una acumulación de líquido en el espacio pleural. En especial en los espacios entre los capilares sanguíneos y el alveolo. Estos son los capilares sanguíneos y estos son los alveolos, ¿ya? El alveolo, ¿qué es lo que es? El espacio aéreo que tiene la parte más distal aérea del pulmón. Esto es microscópico. Nosotros lo tenemos presente en los pulmones, ¿no es cierto? La parte más distal. Pero cuando estos alveolos son unos 2, 3, 4, 5, 6, decenas, centenas de alveolos que están con líquido, se forma esta imagen, ¿ya? Se lleva entre los capilares sanguíneos y el alveolo, que lleva a que se presente hinchazón. O sea, prácticamente se inflaman y decimos que hay pulmones con agua. No es lo mismo decir espacio pleural con líquido, que es lo anterior, que se llama derrame pleural, pero esto es, se le dice, digamos, los pulmones llenos de agua. En este caso son el espacio aéreo, que son los alveolos, que se llenan de líquido, ¿ya? Las causas son generalmente en pacientes cardiópatas, en pacientes hipertensos, que por a ese motivo generan una mayor cantidad de una presión más alta de lo habitual. Y por defensa, ¿no es cierto? La presión en esto, generalmente el líquido se pierde por los riñones, pero cuando el paciente está, digamos, con bastante presión sanguínea, aquí en esta parte de los capilares, el líquido de la sangre va a tender a desprenderse y vaciarse acá en los alveolos, ¿m? Y ahí se genera un edema pulmonar agudo, ¿ya? Esto es edema pulmonar y este es edema pulmonar. Ahora, el edema pulmonar casi siempre es bilateral y está siempre alojado hacia las bases, ¿ya? Bueno, este es cardiogénico, el origen cardiogénico. Bueno, acá también en el post-tratamiento el kinesiólogo tiene bastante importancia en el tratamiento, ¿ya? Sobre todo con técnicas respiratorias en el post-tratamiento. EPOC, ahí dice la palabra EPOC, que significa enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿ya? Se refiere a un trastorno pulmonar crónico que da como resultado, ¿no es cierto?, un flujo, una falta de flujo de aire en los pulmones. Los bronquios, la bronquitis crónica y el enfisema son parte de las familias de las EPOC. También son de las EPOC las asmas bronquiales, ¿ya? Eh, esta es una enfermedad, ¿no es cierto? La principal causa de esta enfermedad es el tabaquismo, alveolos pulmonares rotos, deformados, debilitados por el humo del tabaco. Esto es un alveolo normal, saludable, ¿no es cierto? Tiene paredes delgaditas y aquí en esta pared se produce lo que es el recambio gaseoso. Por acá entra el oxígeno, desde adentro sale dióxido de carbono, ¿no es cierto?, desde el capilar, y aquí se produce un recambio gaseoso, ¿ya? Y en cambio este paciente tiene esos alveolos, ya le dije, estos microscópicos, no lo veo en la radiografía, esto se empieza a deformar y a veces se rompen, pequeños rompimientos, y eso genera en la imagen un tórax con una trama vascular mucho más densa, ¿ya?, que se genera en la parte periférica, ¿ya? Y depende de la cuantía de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estos campos se presentan mucho más radio opacos. Bueno, estos pacientes tienen que, en los inviernos sobre todo, tienen que cuidarse porque no pueden, a un pulmón dañado no se le puede sumar una neumopatía, porque puede ser con mucho más gravedad que un paciente normal. Y en estos momentos con el COVID también son pacientes de riesgo, no pueden salir a la calle, son los pacientes que tienen que estar en no pueden salir a la calle, ¿no es cierto? Tienen que estar encerrados, ¿no es cierto? Tienen que estar no pueden exponerse a una exposición con el COVID. Enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es
es la ampliación de los espacios aéreos distales, en este caso el mismo ejemplo del alveolo, al bronquiolo terminal debido a la separación de los tabiques alveolares. ¿Qué pasa con los ejemplos? Esto es lo normal, un tabique normal, y estas paredes de esos alveolos se rompen y van formando bulas, ¿ya? Unos sacos de aire, pero que no presentan funcionalidad desde el punto de vista de recambio gaseoso, ya pierden su función, ¿ya? Sacos aéreos debilitados y colapsados con moco excesivo, y eso va a generar, ¿no es cierto?, que el paciente no se produzca recambio gaseoso, y en los pulmones en general, cuando estos son decenas y centenas de alveolos que están dañados, hace que la caja torácica también se deforme, ¿ya? Y hacen formar, cuando la cuantía es mucho mayor, hacen que el paciente tenga una forma de pulmón en tonel, o sea, de cilindro, de tambor, ¿ya? En las cuales los espesores anterior y posterior prácticamente se asemejan al espesor de derecho a izquierdo, ¿ya? Y esto es la forma del pulmón. Pulmones llenos de bulas, o sea, de sacos rotos de alveolos en la zona pulmonar, provocan esto, ¿ya? Depende de la cuantía, cuando esto es prácticamente es mucho el daño que se produce, el paciente generalmente está condenado a estar con oxigenoterapia, para decir, con un tubo de oxígeno para que lo mantenga en vida, ¿ya? Y cuando es mucho, el recomendable es solamente los trasplantes pulmonares, cuando llega a un estadio mucho mayor, ¿ya? Entonces, esto es un alveolo con enfisema. Paredes rotas y forman un globito de aire que se denomina bulas enfisematosas, ¿ya? Se le denomina bulas enfisematosas a esto, ¿ya? Visto el microscopio de alveolos normales, ¿ya? Entonces, esto, voy a repetir, es microscópico, no lo veo, pero cuando son decenas se alcanza a visualizar que el pulmón tiene mucho más aire que el normal, pero aire que está ahí, y no se produce un recambio gaseoso. Neumonía lobar. Neumonía, ahí dice lobar porque se refiere a un lóbulo, ¿ya? O sea, está bien localizada en lóbulos, puede ser un lóbulo, ¿ya? Pueden ser segmentos también, ¿ya? Puede ser neumonía lobar o segmentaria, ya le dije, ya hay que tener bien en mente que un lóbulo se divide en segmentos, ¿ya? Entonces puede ser lobar completa o puede ser segmentaria. Uno, dos, tres segmentos pueden estar atacados por una neumonía de tipo lobar. Es un tipo de neumonía caracterizada por lesiones de todo un lóbulo o un gran segmento del pulmón. Por lo general afecta o compromete a todas las estructuras pulmonares de la región afectada. Siempre es un pulmón en este tipo de neumonía. Y las neumonias se provocan, generalmente las lobares, estas grandes, son bacterianas, ¿ya? Neumonía del lóbulo medio, ustedes ven acá que está la cisura horizontal, aquí tenemos el lóbulo dañado, y esta es la vista lateral del lóbulo medio, que está justo al lado de la fibrita cardíaca, al lado derecho, ¿ya? En este caso ahí, esa es la lesión. Bueno, esto también en el tratamiento post-tratamiento, porque esto si es bacteriano, es el tratamiento antibiótico, ¿no es cierto? Y al cabo de después de los 7 días prácticamente se logra una mejoría, y esto se debería de reabsorber. También cuando son neumonias más o menos importantes, el post-tratamiento también conlleva tanto la parte médica, que es el tratamiento eh, antibiótico, y también a veces ayudan mucho algunos ejercicios de tipo kinésicos. Neumonía múltiple foco. Las neumonias multifocales, la anterior es un foco localizado, ¿no es cierto?, unilateral en un solo pulmón. En cambio existen también las neumonias multifocales, ¿ya? En esta forma, como en parcheado, ¿ya? Neumonía de foco múltiple indica la diseminación por vía hemática también, ¿no es cierto?, puede ser, o por agente causal muy agresivo, ¿ya? Las neumonias virales generalmente se presentan de esta forma, ¿ya? Ejemplo, lo que se ve hoy en día, el COVID, se genera con un tipo de neumonía multifocal, múltiples focos densos dentro del pulmón, ¿ya? Y esa es una forma. Estos son foquitos densos que están dentro del pulmón derecho e izquierdo, porque esto es bilateral, y son generalmente virales, ¿ya? Muy peligrosas también, ¿no es cierto? Hoy en día el COVID es muy contagioso y puede generar también eh, muchos focos. Cuando hay muchos focos, prácticamente una neumonía diseminada en ambos pulmones. Y si alguna patología se disemina en los dos pulmones,
simplemente, y si está completamente diseminada, mientras más comprometido está el pulmón, puede generar un paro respiratorio, ¿no es cierto? O sea, en realidad lo que se genera es un paro cardiorrespiratorio por acumulación, ¿no es cierto?, de lesiones en ambos pulmones. Entonces, muy grave cuando es de este tipo con focos múltiples. ¿Ya? Lo que teníamos aquí en el ejemplo es una neumonía por virus anta, que aquí por lo menos en el norte de Chile no se ve mucho, esto se ve en el sur de Chile, pero hoy en día prácticamente esto es muy parecido a la neumonía de tipo provocada por el COVID. Bronconeumonía se refiere, es un proceso inflamatorio casi siempre infeccioso que afecta el aparato respiratorio, en concreto en la zona más distal, digamos de la zona de las más distal de la parte bronquial. ¿Ya? Generalmente en las áreas de los bronquios son los que se ven afectados, bronquios y parte también pulmonar. ¿Mm? Y aquí lo que llama la atención es que la zona iliar, que es esta central, es la que está prácticamente comprometida, la parte bronquial y la parte pulmonar también. ¿Ya? Eso es la bronconeumonía. La bronconeumonía se da más en niños, en niños, ¿ya? En recién nacidos y niños. Bronquitis aguda. La bronquitis aguda es una inflamación de los bronquios grandes, las vías aéreas grandes. ¿Ya? Un ejemplo, vías aéreas de gran tamaño, ¿ya? Por las que están acá, que este es la tráquea, este es el bronquio fuente o bronquio principal, y estos son los bronquios lobares, superior e inferior. Entonces, en la zona de los bronquios grandes, estos son los segmentarios. Cuando está alojada la patología solamente en esta zona, se le denomina bronquitis. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se va a ver afectado? El hilio, los hilios engrosados. ¿Ya? A veces, en ocasiones, el paciente tiene el diagnóstico, el médico le pide la radiografía para descartar algunas lesiones más grandes, puede haber atelectasia también, ¿no es cierto? Porque las bronquitis, estas obstrucciones pueden provocar atelectasia. Y a veces sale una radiografía normal, no quiere decir que si aparece normal no tenga bronquitis. La bronquitis aguda prácticamente es un diagnóstico de tipo médico. Basta en la clínica, el médico, ¿no es cierto?, examina al paciente y con el examen clínico puede diagnosticar una bronquitis aguda. La radiografía es para descartar algunas otras lesiones, ¿ya? Pero lo que demanda la radiografía es que hay un engrosamiento de la parte iliar acá. Esta zona se ve más densa que lo habitual. Acá deberíamos tener algunas zonas aéreas, que en este caso está completamente denso. ¿Sí? Nódulos pulmonares. Esta imagen se les va a quedar a ustedes grabada y no se van a olvidar nunca más de la imagen. Nódulos que son sólidos, ¿no es cierto?, densos, bien redondeados, bien definidos, y son varios. Ven, hay uno, otro acá, otro allá, otro acá. ¿Ya? Son todos nódulos, se refiere a cualquier lesión redondeada con un diámetro menor a 3 centímetros. ¿Ya? ¿Ya? Porque más de 3 centímetros se le denomina masa. En cambio, estos son nódulos. ¿Ya? Y generalmente son asintomáticos. ¿Ya? Suelen ser asintomáticos porque tenemos una gran... La otra parte del pulmón está sana, no hay daño, ¿no es cierto? No toca las pleuras, si toca las pleuras cuando son lesiones grandes provocan dolor, pero como son pequeñas no dan síntomas. ¿Ya? Y está referida generalmente a patología metastásica. Las metástasis generalmente dan este tipo de lesión de nódulos esparcidos, digamos, en ambos pulmones. ¿Ya? Cuando hay muchos nódulos, ya prácticamente el tratamiento va a ser paliativo, no es mucho lo que se puede aportar de mejoría del paciente cuando es ya multinódulos en ambos pulmones. Tuberculosis. La tuberculosis en el norte de Chile es importante porque la vamos a ver bastante acá. Es un tipo de lesión infecciosa que generalmente ataca los ápices pulmonares. Generalmente esta infección, esta bacteria, ataca la parte alta del pulmón. ¿Ya? ¿Y por qué se estudia aparte y no como una neumonía? En realidad lo que se denomina también es una neumonía. Cuando está activa es una neumonía tuberculosa. ¿Ya? Una neumonía causada por la tuberculosis. ¿Ya? Por la bacteria que se llama bacilo de Koch, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, ataca al pulmón. Ahora se estudia en forma distinta a las otras neumonias porque estas son agresivas. Prácticamente cuando hay una infección por tuberculosis, generalmente la tuberculosis rompe pulmón, o sea, causa daño pulmonar. Y el paciente al romper pulmón puede dejar secuelas, ¿ya? Deja secuelas, o sea, deja cicatrices, a veces deja cavernas, ¿ya? Deja alguna secuela siempre la tuberculosis.
en la parte, está alojada en los ápices pulmonares. ¿Ya? Para eso se hacen estudios de expectoración, ¿no es cierto?, sumados a la radiografía, a la imagen, que serían estas neumonias. ¿Ya? Neumonía tuberculosa, generalmente los ápices, rompen pulmón. Por eso que es importante que tienen que ser tratadas rápidamente. ¿Ya? Después tenemos la tuberculosis también, puede presentarse como granulomas, ¿no es cierto?, en los pulmones, que esta radiografía no tiene granulomas, que consiste en imágenes nodulares pequeñas y a veces calcificadas, que también pueden ser secuelas de una tuberculosis. Neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural. ¿Ya? Aire en el espacio pulmonar. Cuando se pierde la presión negativa que tiene el pulmón, ¿ya? Puede haber ingreso de aire en esa zona. Y esos los factores generalmente son factores traumáticos, como fracturas costales, 1, 2, 3 costillas que puedan fracturarse y puedan romper la pleura y generarse, digamos, un neumotórax. El otro también causa serían las heridas cortopunzantes, ¿ya? Y hay otro aspecto que es idiopático, ¿no es cierto?, que se le denomina neumotórax espontáneo, que no tiene causa conocida y generalmente el paciente sin ninguna alteración traumática, ¿no es cierto?, de repente va a inspirar y tiene un dolor al inspirar, que se llama tope inspiratorio, vale decir que el pulmón se colapsó y si va a inspirar el paciente le va a dar un dolor porque esto no se va a expandir más. ¿Ya? Y de esos neumotórax pueden ser unos neumotórax completos o marginales, que están como el ejemplo que da acá, ¿no es cierto? O también puede ser neumotórax totales. ¿Ya? En este caso el pulmón está completamente colapsado. ¿Ya? Esto se llama neumotórax total. ¿Ya? En el primer ejemplo, cuando había una atelectasia, ¿se acuerdan? En realidad esto es un ejemplo de una atelectasia total. O sea, es un colapso o una disminución de volumen total del pulmón. Así queda un pulmón completamente colapsado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que encontramos en la caja torácica en este sector? Ahí está. Acá estaría la pleura visceral, la pleura parietal estaría en la pared costal y aire en ese espacio pleural. ¿Cómo se ve acá? Acá no se ve trama vascular, por lo tanto vemos costilla y aire, eso es un neumotórax total. Aquí vemos que hay una línea que están mostrando el borde de la pleura visceral y eso es un neumotórax marginal, ¿no es cierto? Donde a veces no es necesario hacer un tratamiento quirúrgico, simplemente con buena ayuda de respiración se puede esto expandir. ¿Ya? Cuando son muy marginales se puede expandir sin operar. Cuando son de este tipo, prácticamente necesita un tratamiento operatorio que consiste en colocar una cánula de aire acá conectada a una bomba en la parte inferior y eso prácticamente debería de expandirse. ¿Ya? De expandirse completamente con ejercicios kinésicos después del tratamiento médico, ¿no es cierto?, quirúrgico. Después de eso, a los días posteriores, 1, 2, 3, 4, 5 días a veces, con ejercicio esto se va a ir expandiendo, va a ir cediendo y el pulmón va a llegar a ocupar su totalidad en el pulmón. Una radiografía de control posterior a esto podría, con la cánula, ¿no es cierto?, puesta, se podría esparcir, o sea, el pulmón nuevamente ser inspirado y se puede sacar la cánula y dar de alta al paciente. ¿Ya? Hemotórax es presencia de aire, de sangre, ¿no es cierto?, en el espacio pleural, generalmente asociado a lesiones traumáticas. ¿Ya? Acá vemos un gran hemotórax, se parece mucho al derrame pleural, también puede ser de esa cuantía, ¿no es cierto? Y aquí hay que hacer con método quirúrgico, hacer una punción para sacar el líquido de este sector. Esta radiografía con esta cantidad de líquido que se ve ahí, más o menos deben ser alrededor de más de 2 litros de líquido, en este caso sangre. ¿Ya? Fibrosis pulmonar es, ¿no es cierto?, es prácticamente parecido a lo que son las EPOC, pero la fibrosis es una patología idiopática, no tiene causa conocida, y en la cual la zona pulmonar distal, como son los lobulillos, los septus entre los lobulares, empiezan a engrosarse y formar verdaderas formas de panel de abejas. ¿Ya? Si nosotros a esta zona, aquí tenemos una pared engrosada y en el centro como una zona hexagonal, ¿no es cierto?, que representa a una de esas partes de un panel de abeja. Si nosotros tomamos un corte de escáner acá, vamos a encontrar clásicamente la imagen de lo que se denomina panel de abeja, que es la fibrosis pulmonar. También son pacientes de riesgo esto. ¿Ya?
Fibrosis quística, esto es una afección netamente hereditaria. De nacimiento el niño nace con esta patología. Y la fibrosis quística consiste, ¿no es cierto?, en múltiples imágenes quísticas que se van llenando de moco espeso y eso da una densidad positiva. Se parece a una enfermedad multinodular, pero no es, ¿ya? Y la única solución para esto son trasplantes de pulmón, ¿ya? Silicosis. Corresponde a la gran familia de las neumoconiosis, que son enfermedades profesionales. En Chile, la enfermedad profesional más abundante o más frecuente es la silicosis, o sea, el paciente está expuesto a inhalar, en este caso, sustancias de polvo en suspensión, que se llama sílice, ¿no es cierto? Por lo tanto, la patología se llama silicosis. Aquí lo que se aspira por la parte nasal, ¿no es cierto? Se inspira por la parte nasal, a la parte distal, van a ser sustancias de sílice que se van acumulando en los alvéolos, ¿ya? Y se van acumulando, igual digo, decenas, centenas de alvéolos y van formando esta imagen. O sea, lo que nosotros vemos acá prácticamente son un conjunto, muchos alvéolos que están llenos de sílice, ¿ya? Y esto puede ser de menor cuantía, mayor cuantía, depende de la silicosis que tenga el paciente, ¿ya? Acá también no se produce recambio gaseoso, pues prácticamente no hay recambio gaseoso en esos alvéolos, por lo tanto también el paciente es de riesgo para sumar otra patología sobre estos pulmones que están dañados por el sílice, que es polvo en suspensión, ¿ya? Hay otra enfermedad que existió en Chile, ya no existe, que pertenece a la misma familia, que es las fábricas de pizarreño que se hacían con asbesto. El asbesto provocaba mucho más daño que esto, ¿ya? Se llenaba de asbesto el pulmón, que son también una partícula en suspensión muy finita, y generaba también lesiones en el parénquima, en las pleuras, ¿ya? ¿Qué es esto? Esto es una praquipleuritis, es un engrosamiento de la pleura, para decir la pleura, se va a engrosar debido a reorganización fibrosa, eso es un engrosamiento, y cicatricial del derrame. Hay derrames que a veces no se reabsorben y se empieza todo a llenar de una densidad mayor toda la pleura. El ejemplo acá de esta praquipleuritis es que también la pleura se calcifica. Ahí ven ustedes una zona donde ven un borde calcificado y en la parte diafragmática también otro borde calcificado. Todo eso es praquipleuritis, ¿ya? Bueno, hasta ahí vamos a llegar, ¿ya?